Bienvenidos nuevamente a Visiones del Desarrollo Sevilla 2025 en la sección del Directorio CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Aprobó el banco un plan de 5.200 millones de dólares en 16 operaciones para ser aplicados en 10 países diferentes. Se van a destinar a diferentes proyectos como por ejemplo la infraestructura, la acción climática, el desarrollo humano, movilidad urbana y energética. En el directorio CAF, también reunido aquí en Sevilla, en paralelo con la cuarta conferencia del financiamiento para el desarrollo que se desarrolla en la misma ciudad, fueron aprobadas 3 operaciones por un monto de 750 millones de dólares en proyectos del sector privado por cuenta de las empresas que están en varios países de América Latina. Todas estas noticias nos hacen pensar que el financiamiento para el desarrollo es una gran alternativa. Sin embargo, no siempre llega y no siempre los fondos están a disposición. Por eso es muy importante hablar de todos estos desafíos y programas, sobre todo sostenibles, toda la importancia de animar al sector privado para ser parte de este gran proyecto, en este caso, para América Latina. Paloma Baena es directiva de la OCDE y del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y profesora actual de la Facultad de Gobierno del Instituto Empresa del EA University. Paloma, gracias por estar en esta sección de CAF, muy amable. Encantada de estar aquí, gracias. ¿Qué tan optimista es usted sobre el tema de la financiación para el desarrollo, tan importante el desarrollo sostenible que necesitamos en América Latina, obviamente en el mundo, pero en la región? Pues cuando te oía introducir la sección explicando los acuerdos que se han alcanzado en el marco del directorio, me renueva el optimismo, la verdad, sinceramente. Lo primero que quiero hacer es felicitar a CAF porque está teniendo una trayectoria de crecimiento muy importante que no hace sino beneficiar a la región. Así que eso es lo primero. Sin embargo, creo que es una pequeña excepción, porque la tendencia en este momento es una tendencia mucho más negativa. La OECD sacó precisamente hace unos días, antes de esta conferencia en Sevilla, su análisis de la evolución de la ayuda oficial al desarrollo y ha descendido aproximadamente un 7% en el último año. Y esto viene derivado también de las presiones que estamos viendo discutirse ahora mismo en Europa, por ejemplo, con una fuerte tendencia de demanda de financiación hacia la defensa o demanda de financiación hacia adaptación de cambio climático propio o incluso de gestión de los flujos de inmigración que no dejan de aumentar también por el propio cambio climático. Y todo eso hace que se pueda quitar atención a la financiación al desarrollo. Por eso reuniones como esta en Sevilla son fundamentales y por eso las noticias de la financiación y de esos paquetes tan relevantes para la CAF y para la región a mí me llenan de optimismo, a pesar de que tenemos que ser muy conscientes de que el contexto no sopla a favor del desarrollo ni de la financiación al desarrollo y hay que empezar a demostrar ganas de cambio, ganas de reforma, muchos resultados y ahí el rol del sector privado también va a ser muy importante. ¿Y cuál puede ser los argumentos para generar el atractivo en el sector privado para seguir invirtiendo en el desarrollo y el desarrollo sostenible? Hay un eje muy claro, obviamente, que es el de la transformación energética. En la región es fundamental, las cifras están dando, ha crecido unos años más que otros, pero se mantiene incluso aquí en CAF, se acaba de firmar también un contrato entre una energética grande, el Coast Group, con todo el sector CAF que atrae precisamente a los privados, al sector privado. ¿Cómo se puede argumentar a favor? ¿Por qué le conviene a un inversionista privado poner sus dineros e invertir en todo el tema del desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que hemos venido hablando del rol del sector privado desde hace muchos años, yo te diría décadas, porque llevo décadas en el mundo del desarrollo, ¿no? Y todavía no hemos sabido integrarlo plenamente. En Europa lo hemos intentado hacer a través de la Comisión Europea vía la regulación. Se ha hecho un esfuerzo enorme de regulación para que el sector privado canalice inversión hacia proyectos de transformación energética, de protección del medio ambiente, etcétera. Pero eso está resultando ahora mismo casi un freno a la participación del sector privado, ¿no? Por otro lado, hemos intentado vías como este proyecto que mencionabas ahora de participación conjunta y de financiación. Ahí es donde está el camino y yo creo que hay muchísimo que recorrer.
pero hablamos idiomas ligeramente diferentes, por no decir bastante diferentes, donde nosotros los bancos multilaterales o los actores de desarrollo vemos impacto, vemos cuestiones de desigualdad, vemos cuestiones de, de protección de valores incluso institucionales y democráticos. El sector privado necesita ver gestión de riesgo, necesita ver retorno y necesita ver estabilidad, necesita tiempos ágiles, y ahí es donde tenemos que encontrar, primero, la fórmula de comunicarnos en esos términos y, segundo, quizá instrumentos que permitan acercarnos más a ese mundo, porque hay capital, hay recursos, y si no se está movilizando es porque no están los instrumentos adecuados para ello. Claro, y eso de los lenguajes es muy importante señalarlo, porque mientras en Europa está ese propósito de aumentar la competitividad, está muy claro en el informe de Draghi, está muy claro también en la brújula de competitividad de la Comisión Europea, sí. Pero claro, esto tiene que ver con regulaciones y son muy fuertes. La Unión Europea también subsidia precisamente a todas esas empresas y a todos esos productores que hacen la economía verde, que generan una producción bastante limpia. Cuando vienen los productores de América Latina a ingresar en la Unión Europea, empiezan a encontrarse, para unos son barreras, para otros son oportunidades, pero barreras las hay, sobre todo esos pequeños productores que, bueno, estamos en países que no han logrado los niveles de desarrollo que quisiéramos y tienen ya que dar ese salto. ¿Cómo acompañarles para lograrlo, para que la barrera se convierta en oportunidad? Bueno, yo creo que una de las ventajas de instituciones como la CAF es la posibilidad de acompañar dentro de un ámbito bastante amplio, es decir, desde capital a financiación mixta, a asistencia técnica. Indudablemente hay una parte de conocimiento, de acompañamiento que es necesario, pero fundamentalmente creo que ante los retos que tenemos, ante el gap de financiación que tenemos, que las cifras, como sabéis y como sabes, son alrededor de 4 billones al año. Estamos hablando de, sobre todo, cómo movilizamos inversión y cómo la hacemos atractiva. Y yo creo que los medios para acompañar, para informar, para después dar seguimiento a eso, los tenemos, porque la experiencia en acompañamiento técnico e incluso en simplificación regulatoria es muy amplia. Lo que nos hace falta es buscar esos grandes proyectos y movilizar el capital. Y ahí creo que hace falta pensar de una manera mucho más valiente y disruptiva. Ser capaces de acordar estándares que sean reconocibles entre diferentes instituciones, acortar tiempos. Algo que tiene muy bueno la CAF, que pocas instituciones tienen, es que tiene una silla permanente para el sector privado. Ese tipo de diálogo, no solo a la hora de financiar, sino desde el momento de diseño, es lo que necesitamos para que se sientan parte de este proceso. Sí, fundamental, porque ese productor de América Latina o quien viene de Europa a invertir en América Latina y pretende exportar hacia Europa, bueno, se puede encontrar con un CBAM que ya está en proceso de aplicación, que entrará en los próximos 2 años, básicamente, a pagar por todo ese impacto del carbono. Está todo el Pacto Verde, y qué bueno conjugarlo. Y qué bueno también tener posibilidades creativas como de cambiar deuda por clima. Total. Son parte de las formas creativas. Cómo llegar definitivamente y promover en positivo. Pues estos ejemplos que dices para mí son fundamentales, porque si algo hemos visto también, y esto es algo que yo discuto mucho con mis alumnos, es que son escenarios de win-win. O sea, no es un escenario en el que debemos hacer esto porque es lo correcto o porque nos lo pide la regulación. Es que la evolución del Producto Interior Bruto y de si miramos las inversiones y el retorno de las inversiones en materia, por ejemplo, de electrificación, en materia de adaptación al cambio, pero también de otro tipo de energía sostenible y renovable, es tremendo. Y, por tanto, estamos hablando de escenarios en los que no solo estamos mitigando costes, estamos agregando a la economía, porque estamos generando nuevas fuentes de riqueza, lo mismo que está pasando en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la teoría la conocemos y la cuestión es cómo lo agilizamos. Los mecanismos de poner precio al carbono es uno. Las garantías de riesgo es otro, donde en América Latina creo que hay mucho espacio para crecer, y eso hace que el sector privado tenga
un incentivo para mitigar la inestabilidad con la que se encuentra y con la que no está cómodo, porque tampoco se lo toleran sus inversores, ¿no? Mecanismos donde hay una rendición de cuentas y un diálogo desde el inicio, insisto, no a la hora de buscar financiación solo, sino a la hora de planificar pues, por sectores, por países. Yo creo que hay apertura, hay interés, hay apetito y es el momento, volvemos al inicio de la conversación, donde mientras escasean los fondos, mientras Estados Unidos, el mayor donante, está poniendo barreras a continuar su participación en el ámbito multilateral, tenemos que ser creativos y reinventarnos. El hecho de que se empiece a exigir más gasto en defensa, ese 5% de los miembros de la OTAN, ¿reduce la posibilidad de que se invierta más en desarrollo? Sí. ¿O son compatibles? No, yo creo que tenemos que ser muy realistas. Un 5% de Producto Interior Bruto es un presupuesto que equivale al gasto en salud, al gasto en educación. Es una decisión muy difícil para los países de adoptar. Es cierto que es una decisión que se ha tomado de forma escalonada y que hasta el año 2035 no se va a completar, pero hay países como España que ya han manifestado que no pueden afrontar eso sin dejar en detrimento prioridades, entre las que, por cierto, incluye la financiación al desarrollo. El presidente del Gobierno hoy mismo ha firmado el compromiso de España no solo con mantener la financiación, sino con aumentarla. Pero eso tiene una consecuencia y es que no podemos o no se puede comprometer el país a ese aumento hoy por hoy. Y, por tanto, tenemos que buscar financiación complementaria y financiación que nos permita afrontar la realidad de que el contexto actual sí requiere que incrementemos nuestro gasto en defensa, desafortunadamente, pero no a expensas de crear nuevos riesgos para la seguridad internacional, porque al igual que hablábamos antes, la inversión, por ejemplo, en desarrollo sostenible genera crecimiento económico. La falta de atención a la seguridad y a la estabilidad del mundo genera también problemas adicionales, desigualdad, riesgos políticos, etcétera, que van en detrimento también del crecimiento económico. O sea que tenemos que buscar la forma de compaginar la realidad actual con la necesidad de mantener el compromiso de ayuda al desarrollo, que además lo que nos ayuda es también a los riesgos geopolíticos, ¿no? Pues le agradecemos mucho a Paloma Un Baena, placer. es directiva de OCDE y del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas Ha gracias. sido un placer, muchas gracias. Y a todos ustedes, nos vemos en nuestra próxima sección de Visiones del Desarrollo Sevilla 2025.